Ya. Porque yo creo que podemos arrancar. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta semana muy especial con la cual vamos a dar inicio en unos minutos. Mi nombre es Olga Costa, para aquellos que no me conocen, yo soy profesora del Departamento de Historia del Arte y esta sesión, esta serie de charlas que hemos organizado muy especialmente esta semana en el marco de las clases abiertas están dedicadas a nuestros egresados. Esta es nuestra semana en que estamos celebrando el reencuentro con nuestros egresados, tanto del programa de Historia del Arte como de la maestría. Entonces es una semana muy especial y hemos querido celebrarla de una manera particular, y es que desde el día de hoy hasta el viernes, nosotros, en unión a nuestros egresados del programa y de la maestría, hemos organizado una serie de charlas. Con esto queremos también pues, visibilizar el trabajo que hacemos dentro del departamento, un trabajo de colegaje, de trabajo en equipo, que para nosotros siempre ha sido importante dentro del departamento. Entonces, hoy vamos a empezar con una pareja muy especial, con Ana María Franco y Joaquín Castro. Ellos tienen la importante y difícil tarea de empezar esta serie de charlas. Voy a presentarlos y después pues ya los voy a dejar con ellos para que los escuchemos y disfrutemos de su presentación. Ana María Franco es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Ella es doctora en Historia del Arte del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría en Historia del Arte de la Universidad de St. Andrews en Escocia y una maestría también en Filosofía de la Universidad Nacional. Ana ha publicado diversos ensayos, artículos, pero vale la pena destacar dentro de sus más recientes publicaciones el libro de neoclásicos, que de pronto muchos de ustedes tienen, Edgar Negret y Eduardo de Ramírez Villamizar, entre París, Nueva York y Bogotá, entre 1944 y 1964, que publicó Ediciones Uniandes en el 2019, y también es autora, coeditó un volumen en Routledge que salió publicado en el 2018 sobre nuevas geografías del arte abstracto de la posguerra en América Latina. Entonces, pues con estas publicaciones, para aquellos que no la conocen, pues podemos intuir sus áreas de especialización, que es básicamente el arte abstracto en Europa, Estados Unidos y América Latina, los estudios transnacionales en el arte colombiano de mediados del siglo XX, y más recientemente pues está interesada en estudios de género en el arte abstracto latinoamericano. Joaquín Castro fue pues su estudiante durante un buen tiempo, ¿no? Joaquín es politólogo de la Universidad de los Andes, es egresado de la maestría de Historia del Arte, trabajó con Ana en su tesis de maestría y ha estado muy interesado sobre los vínculos entre la política, el arte y sus diálogos transnacionales. Entonces, con esto yo los dejo a ustedes dos, dueños y señores de este espacio, y le doy a todos la bienvenida y los animo a que mientras los escuchan y se inspiran pueden escribir sus preguntas en el chat, que al final recogeremos para abrir el debate y la conversación. Ana y Joaquín, adelante. Olga, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es realmente una delicia estar acá en esta semana de Historia del Arte y sus egresados en el marco de las clases abiertas de la facultad. Apenas esto se organizó, con Joaquín pensamos que sería el espacio ideal para compartir varias ideas que tenemos alrededor de la relación entre arte y política en el arte colombiano, y esto es lo que nos trae acá. Como dijo Olga, yo trabajé con Joaquín
durante un muy buen periodo. Empezamos a trabajar desde su pregrado, cuando se enamoró de la historia del arte y trabajamos delicioso durante ese tiempo y luego, pues afortunadamente decidió continuar con la maestría y lo que vamos a mostrarles hoy es el resultado del trabajo de maestría de Joaquín y yo les voy a mostrar también un pedazo del trabajo que resultó de mi tesis doctoral de Historia del Arte, que hace parte del libro sobre Negrete y Ramírez que mencionó Olga. Así que pues muy contentos de compartir todo esto con ustedes. No sé, Joaquín, si quieras saludar antes de que yo presente aquí comparta nuestra pantalla. No, pues nada, mil gracias a la facultad por estos espacios y mil gracias a todos los que se conectaron hoy un ratico y pues a Olga por organizar todo esto. Espero les guste la charla que les vamos a presentar hoy. Bueno, y aquí como siempre uno se vuelve torpe con la tecnología. Entonces, espérenme, aquí ya creo que vamos a llegar a nuestra charla. Bueno, entonces como ya saben, se titula Políticas del muralismo en Colombia y les vamos a presentar aquí 2 estudios de caso. Y esos estudios de caso son los años 30 en Colombia y Joaquín les va a hablar de los 2 murales que hizo el artista Ignacio Gómez Jaramillo para el Capitolio Nacional de Colombia, mientras que yo me voy a mover hacia finales de los años 50 y les voy a presentar el mural abstracto de Eduardo Ramírez Villamizar, que realizó para lo que era en ese momento el edificio del Banco de Bogotá y que hoy en día es un edificio de los juzgados de la ciudad. Y aquí, antes de que entremos en materia, simplemente queríamos compartir con ustedes algunos temas e ideas transversales o generales que van a encontrar ustedes en la presentación que va a hacer Joaquín, en la presentación que voy a hacer yo y en lo que esperamos que sean los diálogos que estamos entablando él y yo en lo que pues es este paso del muralismo, el muralismo de los años 30 al muralismo de los años 50. Y aquí entonces encontramos en la comparación de estos 2 casos, encontramos que vamos a ver el paso en el arte colombiano de un arte figurativo a un arte abstracto, la idea de que la figura y la historia narrativa son el hilo del mural, al paso de un momento en el que las formas abstractas, las ideas son más bien, las ideas tal vez como que están detrás de ese arte no figurativo, es el que prima, y vamos a ver pues cómo ocurre eso y de qué manera en todo caso los 2 lenguajes pueden establecerse como, y aquí viene nuestro segundo punto, artefacto político, ¿no? Y aquí nos interesa a Joaquín y a mí, estamos mirando el muralismo desde una perspectiva muy particular y es aquella de la idea del arte como un artefacto político. Y estamos pensando en la idea de la monumentalidad de estos objetos, porque son murales en principio bastante grandes, y la idea de la persuasión, ¿cierto? Aquí hay algo de lo que se quiere convencer con estos murales. Hay aparatos políticos que están detrás de ellos y esto es lo que queremos mostrar. Por supuesto, pues está ese carácter institucional y es quién está detrás de los murales, de quién son, para quién están hechos, dónde están hechos y todo eso pues va a afectar este carácter político y de artefacto político de los murales. Hay un cuarto punto que encontramos con Joaquín que es afín al enfoque y al método de investigación de ambos y tiene que ver con mirar los diálogos transnacionales, con la idea de lenguajes artísticos que viajan y se trasladan a los contextos locales, con figuras y artistas que viajan con ideas políticas e ideólogos políticos que también están en constante viaje. Entonces aquí encontramos que esa es una común. Y un último punto que queremos también discutir aquí muy brevemente hacia el final de nuestra charla es la idea de la conservación del arte público en un país como Colombia, ¿no? La idea de pues cómo se han conservado estos murales, qué ha pasado con ellos y qué tenemos que hacer para conservarlos. Entonces aquí los voy a dejar con Joaquín, que inicia su presentación. Ana, mil gracias. Y bueno, nada, para empezar la presentación sobre las políticas del muralismo en Colombia durante los años 30 y 40,
quise traer esta breve línea del tiempo para que tengamos en cuenta unos momentos y unos hechos hito en la historia de Colombia a los que me voy a referir más adelante. Quise empezar en 1930 con la República Liberal, porque esta es la que eventualmente con la Revolución en Marcha va a ser posible que en 1936 Gómez Jaramillo viaje a México para aprender sobre la técnica del fresco, digamos, y también sobre el concepto y la estética del muralismo mexicano. En 1938 Gómez Jaramillo vuelve a Colombia a producir los murales. Tengamos en cuenta que esta beca que se le da a Gómez Jaramillo es para que eventualmente vuelva a Colombia a ejercer eso que había aprendido en México. En 1946 acaba la República Liberal y esto es especialmente importante porque en 1948 va a ocurrir la censura a estos murales en el marco de los preparativos de la 9ª Conferencia Panamericana que se iban a realizar acá en Bogotá, en el Capitolio Nacional. En 1959, pues vamos a ver el descubrimiento de los murales y pues la restauración que va a hacer Gómez Jaramillo con estudiantes de la Universidad Nacional. Gracias, Ana. Listo, entonces yo empecé la línea del tiempo en 1930, pero quería, digamos, hacer un pequeño barrido sobre qué estaba pasando antes, digamos, de dónde veníamos. Los años 20, la década del 20 en Colombia, digamos, es bastante particular porque es cuando entra una cantidad de dinero bastante considerable al país. Era, digamos, una cantidad que antes nunca se había visto, o digamos, no era para nada común. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, por 25 millones de dólares que entran de la indemnización por la pérdida o la independencia de Panamá. Además de esto, la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, que habían estado congeladas pues, por esta intromisión que llevó a la independencia o a la pérdida de Panamá. Y esto pues también genera que Colombia obtenga varios préstamos de Estados Unidos y pues por el buen desempeño del café en el mercado internacional. Es acá en los años 20 en donde Colombia empieza a crear esta identidad del país cafetero. ¿Qué estaba pasando durante los años 20 en el arte en Colombia? Pues el arte más apetecido, o sea, de donde venimos, de los años 20, era el arte académico. Aquí les quise traer el retrato de Matilde Holguín de Franco, que hace parte de la colección de arte de la Universidad de los Andes. Matilde Holguín de Franco pues, fue la esposa del primer rector de la universidad. Y pues nada, la traje porque creo que sintetiza muy bien cuáles eran los ideales para esa época. Este arte pues bastante estilizado y bastante, si se quiere, respetuoso de las normas casi científicas del arte académico, las luces, las sombras, el ideal del cuerpo humano. Esto, digamos, es como lo anterior a lo que les vengo a hablar hoy. Y pues quise traer esta foto de la Plaza de Bolívar, del Capitolio Nacional y pues también de la Plaza de Bolívar. El Capitolio se inaugura en 1926 y creo que esta foto en verdad sintetiza muchísimo qué era lo que estaba pasando en los años 20. Empezamos a ver estos grandes bulevares, estamos viendo los carros. En los años 20 llega pues lo que les había dicho, esta bonanza económica, esta danza de los millones. Y en ciertos lugares de Bogotá se va a empezar a ver estos excesos arquitectónicos que pues digamos al final lo que querían transmitir era bastante opulencia de un reducido grupo de personas en Colombia. Y al final de lo que se quería convencer, si se quiere también, era de Colombia como una nación civilizada, ¿no? La civilización con base pues, en los productos culturales. Ana, yo creo, gracias. ¿Qué estaba pasando en los años 20? A final de los años 20 y bueno, durante los años 20 empezó a haber una gran contradicción entre lo que estaba pasando en Colombia. En Bogotá estamos viendo estas mansiones victorianas, neobarrocas, estas grandes edificaciones, personas con pues un nivel adquisitivo bastante alto, pues por todo esto que les estoy contando de la danza de los millones y de todo este dinero que entra a Colombia. Pero en otras partes del país, pues había gente que
pues digamos, no estaba recibiendo todos estos beneficios de esta danza de los millones. Uno de los hechos, yo creo que más desafortunados en la historia reciente de Colombia, pues es la masacre de las bananeras, que la podemos ver en esta primera caricatura de Ricardo Rendón, en donde pues básicamente se denuncia estos excesos militares del gobierno conservador, que pues abre fuego contra unos huelguistas en la ciénaga, en las plantaciones de banano. En 1929, en Bogotá, se hace una protesta estudiantil. Usualmente el 8 de junio es el Día del Estudiante y usualmente se hacen marchas del Día del Estudiante. Esto es porque el 8 de junio de 1929 los estudiantes salen a las calles a reclamar por la masacre de las bananeras y también por otros actos de corrupción del gobierno conservador. Y de nuevo, pues la multitud, pues se abre fuego sobre la multitud, otra vez, pues el exceso. Y es cuando muere el primer estudiante de la Universidad Nacional, era estudiante de Derecho, por una bala que le dieron en la espalda, pues eran balas del Estado, ¿no? Entonces, básicamente, esto era lo que estaba pasando antes. Eventualmente, estos excesos y estas contradicciones, discúlpenme, llegan al punto en el que en 1930 va a haber un cambio de gobierno, acaba la hegemonía conservadora, empieza lo que conocemos como la República Liberal, que lo que va a tratar es de reducir estas contradicciones de las que les venía hablando. Entre otras cosas que quiere hacer la República Liberal, empieza a proveer protección a los trabajadores, se establece una libertad de culto, los derechos laborales, la huelga empieza a ser un derecho, que digamos, lo que acabamos de ver, pues bastante importante que la huelga empiece a ser un derecho. La educación pública primaria empieza a ser universal y gratuita, y empezamos a ver este tipo de construcciones como la ciudad universitaria, que hoy es el campus de la Universidad Nacional, como una forma también de democratizar, pues digamos, sí, digamos, para democratizar también el poder en Colombia en otros grupos. Durante estos años, en 1930, vamos también a ver el auge de los movimientos nacionalistas, también en las artes. Era algo que se estaba dando en varios, digamos, aspectos sociales, económicos, políticos, y en las artes esto digamos, se va a materializar en el grupo Bachué, que básicamente lo que quería era reivindicar y dignificar las comunidades que antes habían sido marginadas. Esto, digamos, es bastante evidente en la Bachué de Rómulo Rosso, en donde pues se empieza a producir este tipo de artefactos sobre la mitología indígena. Estos aires nacionalistas, digamos, estaban dándose también en América Latina, y uno de los lugares, digamos, y todo esto fue México, con la Revolución Mexicana, en donde el muralismo empieza a ser como una parte fundamental de la reproducción, digamos, cultural y de la imagen, digamos, del Estado sobre la historia de México. Entre otras cosas que quería la Revolución Mexicana, y cómo se ve también en estos murales, era reivindicar otra vez de nuevo y dignificar pues la posición de las comunidades antes marginadas, digamos, los pueblos indígenas, los campesinos, los trabajadores, las comunidades afrodescendientes, y que hicieran parte integral de la historia oficial y también del Estado. Acá les quise traer esta segunda imagen porque podemos ver la monumentalidad de estas obras que pues se realizaban en todo el mural, perdón, en toda la pared, ¿no? Eran bastante grandes, contando la historia del país. ¿Qué quería, digamos, este movimiento muralista mexicano, que es, digamos, la primera vanguardia latinoamericana? Estaba esperando la monumentalidad, como ya se los mostré, pues toda la pared. Tenían que ser narrativos, la idea era narrar la historia de una forma diferente a la historia oficial, digamos, de las clases dominantes anteriormente. Y para eso, digamos, se usaba la figuración, porque la idea es que también fueran educativos, eran imágenes por y para el pueblo. Entonces era para educar, digamos, también sobre la historia del país, en este caso, pues la historia de México.
Entonces, cuando en 1936 Ignacio Gómez Jaramillo va a estudiar a México, él produce estos dos murales, Represión y Dictadura, en el Centro Escolar Revolución. Pues digamos, acá es donde pues vemos pues sus estudios y cómo estaba ejecutando en esa época en México. Nada, listo. Entonces, para 1938, como ya les había mostrado, él vuelve a Bogotá y hace estos dos murales, de los que, digamos, este es el estudio de caso, estos dos murales, en donde vemos, digamos, exitosamente que Gómez Jaramillo, digamos, asimila esta estética y este concepto y la técnica del muralismo mexicano. Acá, entre otras cosas, pues la figuración es muy importante y también la imagen, digamos, moderna o vanguardista, digamos, es bastante perceptible. Digamos, de lo que me quería enfocar en estos dos, los dos, la verdad, son bastante ricos de analizar y también, digamos, se me olvidó la palabra, perdón. Bueno, se me fue la palabra. Bueno, hay... bueno, digamos, acá la parte más interesante de estos murales es cómo se representa la historia nacional. Pasamos de una historia, digamos, en donde los protagonistas pues eran estos hombres blancos, los padres fundadores, y acá vemos que los dos protagonistas pues en un caso es un comunero y en el otro caso pues digamos es un esclavo. Acá lo importante es que se quiere contar, digamos, una historia y no solamente mostrarnos una escena. Vale, después para 1948, Laureano Gómez ya está en el país, él había estado de viaje muchísimos, pues unos 4 años en Europa, él vuelve y acá en Colombia empieza a escribir una serie de ensayos en donde básicamente pues desaprueba lo que era el expresionismo acá en Colombia. Digamos, hay un ensayo de él que se estudia muchísimo que se llama el expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte. Y básicamente lo que dice pues, es que el expresionismo pues, era un síntoma de pereza y pues era sinónimo de decadencia. En 1948 se firma un contrato entre Laureano Gómez y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que él sea la persona que organice los preparativos de la 9ª Conferencia Panamericana acá en Bogotá. Entre muchas cosas, lo que hace es tapar los murales que les había hablado anteriormente y manda, digamos, a hacer este mural que se alcanza a ver acá atrás de la foto del general Marshall. Ahorita se los voy a mostrar mejor. Y pues nada, la Conferencia Panamericana, entre otras cosas, lo que quería era inaugurar la Organización de Estados Americanos y además de eso, pues firmar pues, documentos para la Alianza de América Latina en contra del comunismo. Bueno, perfecto. Acá, él digamos, llama a Santiago Martínez Delgado, quien, digamos, tenía una formación bastante academicista, a que reproduzca este mural que están viendo acá, que va en completa concordancia con el espacio arquitectónico del Capitolio. Vemos acá, pues, las columnas neoclásicas de tercer orden y, pues, como básicamente el mural representa pues este concepto de la civilización, también a veces del buen gusto, que era lo que buscaba Laureano Gómez mostrar a todos estos personajes que iban a venir a la 9ª Conferencia Panamericana. Yo creo que podemos pasar al siguiente, por favor. Acá les traigo una imagen donde se alcanza a ver mejor el contraste que les había mencionado al principio de contar la historia de una forma diferente, digamos, una nueva historia con diferentes protagonistas,
acá volvemos otra vez no solo a la técnica académica, sino a mostrar la historia de Colombia de nuevo como el producto de estas interacciones entre estos padres fundadores, hombres blancos, por acá está el clero, los militares, y bien atrás, cuando se le hace suma a esta imagen, atrás, hay una serie de mulatas bailando, y básicamente ya es como parte del paisaje, no como una parte integral de la historia de Colombia. Y nada, les traigo estas dos últimas imágenes también, en donde podemos ver, digamos, hoy en día cómo se ven esos murales y pues la diferencia que tiene con el muralismo mexicano, digamos, por eso fui muy enfático en la monumentalidad y en el uso de toda la pared, y acá pues parece como medio claustrofóbico, encerrado en estos relieves en mármol del Capitolio. Entonces, creo que por acá hasta acaba mi intervención. Mil gracias. Listo, Joaquín. Yo aquí me voy a poner el tiempo porque queremos dejarles espacio para preguntas. Entonces, Joaquín nos deja en 1948, que es el momento en el que se ocultan nuevamente esos murales por la visita de todos estos mandatarios extranjeros que vienen a Colombia para la 9ª Conferencia Panamericana. Pero 1948 es también el año en el que pues, vemos que estalla de una manera como pues esta gran crisis política en Colombia con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien era en ese momento candidato presidencial por el Partido Liberal y es asesinado en las calles de la Candelaria. Y pues esto da pie a lo que conocemos en la historia nacional como el Bogotazo, este gran caos, desorden, se me está escapando a mí también la palabra, pero bueno, digamos asesinatos, como cogen al asesino de Gaitán, lo arrastran por las calles, destruyen el tranvía, las tiendas, hay saqueos, esa era la palabra que estaba buscando, un gran día de una cantidad de saqueos, y pues es el momento en el que esa crisis política se recrudece. Obviamente los liberales pues deciden que no se pueden presentar a las elecciones en 1900, pues para ese año 1948, entonces sube nuevamente el Partido Conservador al poder en ese año, que habíamos visto con Joaquín, que nos mostró que en el 30 pues tenemos ese relevo del Partido Conservador, de la hegemonía conservadora a unos años de régimen liberal. Pues aquí volvimos en el 46 a los conservadores y seguimos con los conservadores, y la situación parecía estar pues absolutamente desbordada y sin control alguno. En 1953, con el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla, que aquí Débora Arango representa pues en la figura de este militar muy dignificado, que está echando a Laureano Gómez, quien finalmente pues se convierte en presidente en el 50, perdón, pues lo está sacando como pues un vil sapo aquí del gobierno, ¿cierto? Pero Rojas Pinilla pues era en últimas un dictador y su gobierno se convirtió en un gobierno represivo, lo que llevó a que en el 57 se derrocara su dictadura, y entonces liberales y conservadores pues deciden que tienen que llegar a algún acuerdo para acabar con pues las matanzas, los asesinatos, la guerra en la que está sumida Colombia gracias a estas pugnas bipartidistas. Deciden que hay que poner fin a esto y se firma un acuerdo que es el Acuerdo del Frente Nacional. Lo firman, aquí vemos a Laureano Gómez, que ya hemos visto como protagonista de la censura de los murales, y a el líder liberal Alberto Lleras Camargo, quien se va a convertir en el primer presidente del Frente Nacional. La firma del acuerdo fue en el 57. En ese momento Laureano Gómez estaba en España, tuvo que salir del país corriendo aquí cuando lo sacaron, ¿cierto? Entonces firma en España y ese Frente Nacional pues es ese acuerdo entre liberales y conservadores de repartirse el poder cada 4 años por 16 años. Entonces tenemos que ese Frente Nacional fue entre el 58 y el 74. El primer gobierno fue un gobierno liberal,
como les decía, el de Alberto Lleras Camargo entre el 58 y el 62, y es en el marco de su gobierno que vamos a encontrar un resurgimiento del muralismo en Colombia. Digamos que ya había empezado un poquito desde antes cuando estaba en el poder Gustavo Rojas Pinilla, porque Rojas Pinilla sacó un decreto de que todo edificio nuevo que se construyera debía estar acompañado de una obra de arte público. Entonces, hubo, digamos, algunos aspectos en términos de la modernización del país durante esa dictadura de Rojas Pinilla, que lo que ocurre luego cuando empiezan estos gobiernos del Frente Nacional es que esos procesos de modernización se intensifican y Lleras Camargo pues vuelve y asume, digamos, este auspicio de las artes a nivel muy general. Ya vamos a ver que en este caso ya no es tanto un patrocinio oficial por parte del gobierno, sino más bien por empresa privada, pero que en todo caso encontramos un acuerdo muy claro entre los ideales de esa empresa privada y los ideales del gobierno. Y aquí vamos como marco más general, un poco más amplio del mural del que les voy a hablar ahora, que es el Dorado de Ramírez Villamizar. Encontramos el programa de la Alianza para el Progreso, liderado por el gobierno del presidente estadounidense John Kennedy, un programa que fue de ayuda financiera, y ya hablo un poquitito más de él, pero lo que es importante acá es que entendamos que en este momento, ya de finales de los años 50 y 60, entra en escena también un panorama digamos, de lo que sería como una política internacional también a jugar dentro de la manera como se está en el país, se está jugando la arena política, pero también artística, ¿no? Como aquí hay unos contrapuntos también paralelos, diálogos, encuentros, pues que son interesantes de mirar. Y aquí traía esta obra porque me parece que resume muy bien ese momento del Bogotazo, de la guerra en la que se va a asumir Colombia, esa guerra bipartidista, Alejandro Obregón con su homenaje al Guernica, por un lado, pero pues también su rendición de los horrores de la guerra que estábamos viviendo internamente para 1948 en el país. Y lo que vamos a ver es que en esos años de guerra intensa, y lo que buscan entonces los gobiernos del Frente Nacional es poner fin a esa guerra, por un lado, y por otro lado, apenas Lleras Camargo sube al poder, pues hay un proyecto oficial muy claro de modernizar el país, de entrar en una era de progreso y de internacionalismo. Y esto lo vamos a ver de manera muy clara en la manera como Bogotá, por ejemplo, y las grandes ciudades del país, aquí podemos sumar a Medellín, a Barranquilla, a Cali, cómo estas ciudades se van transformando y se van convirtiendo en ciudades modernas, con grandes avenidas. Entonces, lo que vimos que había ocurrido a cierta escala en los años 20, cuando Joaquín nos mostraba estos bulevares de la Plaza de Bolívar, lo que vamos a ver acá es que ya no es una ciudad moderna, digamos como de estos espacios públicos, sino más bien una ciudad moderna que se ve representada por los rascacielos, por los edificios altísimos en los que se encuentra el poder corporativo y casi que podríamos decir símbolo del capitalismo, ¿no? Entonces aquí vemos la carrera décima llena de estos edificios, la carrera décima bautizada como la carrera de la modernidad, que implicó una cantidad de reorganización de la ciudad en estos años, y donde vemos que los edificios que empiezan a construirse son estos edificios modernos, bloques de concreto, de acero, de vidrio, donde pues se albergan estos edificios pues de corporaciones, tanto privadas, aquí en el edificio Seguros Bolívar, como del Estado, en el edificio del Banco de la República, y todo esto como con sede ahí en la carrera décima y la Jiménez, que son protagonistas pues de este momento, ¿no? En este momento la avenida Jiménez se convirtió en el centro financiero de Bogotá para finales de los años 50. Y aquí entra nuevamente en juego pues estas relaciones Colombia-Estados Unidos. Colombia fue uno de los aliados más importantes de Estados Unidos a finales de los años 50 y 60. Realmente Colombia tiene pues desde sus inicios como república
una historia de alianza y de lealtad a Estados Unidos muy fuerte. Muy probablemente ustedes la conocen por la historia más reciente de Colombia, lo vimos. De alguna manera Joaquín algo tocó con esa venta de Panamá y de ese dinero que entró ahí. Aquí lo que empieza a ocurrir es que en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos se da cuenta que tiene que ganarse aliados en la región latinoamericana para contrarrestar la expansión del comunismo. Y lo que hacen entonces es diseñar un programa de ayuda financiera que se llamó Alianza para el Progreso, en el que lo que ocurría es que Estados Unidos iba a inyectar monetariamente a las naciones latinoamericanas, a darles dineros y préstamos para que pudieran adelantar proyectos reformadores, modernizadores, de progreso en el campo de la educación, de la salud y de la vivienda. Y es muy paradigmático este momento en el que Kennedy llega a Bogotá. Él acaba de lanzar su programa hace unos meses, y la primera ciudad que visita es Bogotá, luego va a Caracas, y en Bogotá lo que hace es poner las primeras piedras de lo que va a ser el gran barrio de viviendas multifamiliares de Ciudad del Techo, que era el nombre con el que se conocía en ese momento, y que luego, después del asesinato de Kennedy, pasó a ser Ciudad Kennedy, que es la Ciudad Kennedy que conocemos hoy en día. Y el proyecto de Ciudad Kennedy era de como este barrio lleno de viviendas multifamiliares, algo que no existía en Bogotá, ¿no? Estaban las casas digamos, esas casas que mencionaba Joaquín, republicanas, de las familias pues más pudientes de la ciudad, y viviendas mucho más precarias o viviendas todavía muy coloniales donde vivían varias personas en una misma casa. Aquí lo que se lograba con estas torres, que fíjense que son unas torres de edificios, como estos conjuntos de edificios que ya las vemos como características del paisaje urbano bogotano y de las grandes ciudades pues en el mundo, empezaron en este momento en Colombia, ¿no? Entonces eran estas viviendas multifamiliares. La idea era que el acceso a estos lugares era absolutamente pavimentado, que entraba la electricidad, el acueducto, y pues digamos que el proyecto se inicia justo en ese momento. O sea, este es el tipo de proyectos que la Alianza para el Progreso buscaba en Colombia, y Colombia los estaba haciendo incluso desde antes que llegara el dinero de Estados Unidos al país, ¿no? Ya el gobierno de Alberto Lleras Camargo muy conscientemente buscaba esas políticas modernizadoras y de progreso en el país. Y aquí lo que ocurre entonces es que cuando Ramírez Villamizar propone este mural para lo que en ese entonces era el edificio del Banco de Bogotá, vamos a ver un cambio muy importante en la concepción de la obra de arte como artefacto político. Porque inicialmente uno ve este mural y uno dice, pues esto aquí no hay una historia política. Cuando veíamos los murales que Joaquín nos mostró, veíamos la revolución de los comuneros, la liberación de los esclavos, con agendas claramente políticas en ambos murales, aunque históricas, políticas, y que además representaban los ideales muy claramente del gobierno liberal. Aquí no ve una obra completamente abstracta, y la pregunta es, ¿y esto cómo puede estar relacionado con este panorama político del que estamos hablando? Y aquí, pues, digamos que es cuando yo veo que, pues, efectivamente un mural como este es posible por el momento político por el que está pasando Colombia, porque la agenda política de Lleras Camargo está aliada con la de Estados Unidos en esta búsqueda de sacar a Colombia de la pobreza, del subdesarrollo, y llevarla a la modernidad, el progreso y el internacionalismo. Y el mural abstracto, de eso justamente es de lo que nos está hablando. Cuando Ramírez Villamizar presentó estos murales, estos bocetos, perdón, aquí vemos un boceto digamos, a papel y un boceto a escala del mural. Cuando él los presenta a la Junta del Banco, él dice, a mí no me van a aceptar estos murales. O sea, esa gente va a decir que yo estoy loco, que pues cómo me van a aceptar esto completamente abstracto, cuando ya sabemos que este era el tipo de murales que se hacían en Colombia. O sea, todavía para los años 50, vimos que en el 48, hacía 10 años, Santiago Martínez Delgado hizo el mural del Capitolio. Él decía, a mí no me van a aceptar esos murales porque no cuentan historia, porque no hay una historia patria ahí. Sin embargo, el mural fue aceptado, y fue aceptado porque el lugar para el que iba a ir el mural, que es este edificio, que es el edificio que
como les digo, era el centro de operaciones del Banco de Bogotá en el año 59 cuando se inauguró, pues es un edificio completamente moderno, que también encarna sus valores de progreso. Ramírez Villamizar, además como artista, venía de una carrera como pintor muy exitosa en París y en Nueva York. Ya se había ganado premios nacionales, el Museo de Arte Moderno de Nueva York había comprado obras suyas, era un artista que era internacional. Entonces su obra realmente iba a encajar muy bien acá. Y desde el diseño mismo del edificio, fíjense que aquí vemos un cambio muy importante, porque este edificio se inauguró como el primer rascacielos de Colombia. Era el edificio más alto que se había construido en Colombia hasta esa década, hasta ese momento. Era el edificio más inteligente porque tenía ascensor, porque tenía temperatura climatizada, porque en los sótanos del edificio había garajes para parquear carros. Esto no se veía en Bogotá. O sea, en Bogotá se hacía muy poquito, había empezado a construir edificios, pero todavía era una altura muy limitada. Este es un edificio ya, pues, que está diseñado justamente al estilo internacional en arquitectura. El modelo, el diseño del edificio viene de que es unos años anterior, que se hizo en Nueva York, en Manhattan, y que representa el mundo corporativo estadounidense. Entonces, fíjense que el edificio y el hecho de que el edificio sea de un banco comercial, pues ya nos hablan de digamos, de una concepción del mundo, cuando lo pensamos en estos binarios de la Guerra Fría, capitalista, ¿cierto? El edificio además se convirtió, digamos, fue tan diciente el hecho de que se convirtiera en símbolo del internacionalismo, de la modernidad, del progreso, pero sobre todo el capitalismo, que en el 65 se utiliza el mismo modelo para el Europa Center en Berlín, en el Berlín Occidental, ¿no? Bueno, y volvemos entonces aquí al mural. Fíjense que es un mural en relieve, está hecho sobre madera, cubierto en hojilla de oro, tiene varias capas, está adosado a la pared, es enorme, mide 7 metros de alto por 37 de ancho, cubre el primer piso y el mezanín de ese edificio, y pues es este mural que es completamente abstracto, donde Ramírez Villamizar, de una manera muy pues evocativa, está trayendo nuestra historia nacional prehispánica, con la leyenda del Dorado, por supuesto, con el uso de la hojilla de oro en madera, de los retablos coloniales, pero sobre todo aquí lo que es importante es que es un mural que nos habla de esos ideales de modernidad, perdón, de progreso, de internacionalismo. Este mural, no podría haber otro mural en este edificio, porque ese edificio encarna esos valores y el mural también se acopla a ellos. Y en esa medida el mural se convirtió en símbolo de esos ideales de modernización, de progreso y en últimas también de esta alianza de Colombia con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y de esta defensa del modelo capitalista del mundo en contra del modelo socialista. Esto no quiere decir que Ramírez Villamizar fuera un pro-yanqui, pro-imperialismo yanqui, ni que él estuviera conscientemente diciendo mi mural va a apoyar el capitalismo, sino más bien que en los usos institucionales que se le dan al mural es que adquiere este carácter y esta dimensión política, ¿no? Y aquí creo que pues, es interesante también ver la manera en la que esa dimensión política y esa idea del arte como artefacto político cambia de un momento a otro, de los 30 a los 50 y 60. Bueno, ahí está mi tiempo y creo que paro acá entonces y vamos a terminar con una breve reflexión alrededor del estado de conservación de estos murales. Me parece que es un punto bien importante a tocar. Entonces le doy la palabra nuevamente a Joaquín. Gracias, Ana. Bueno, estos murales yo los vi por primera vez en el 2016. Bueno, digamos, estas fotos no muestran a profundidad en la parte que les venía a hablar, digamos, de la conservación, pero básicamente cuando uno se acerca a estos murales, lo que uno puede ver es primero que hay varias partes que tienen heces de paloma, digamos, esto también ha hecho que se empiece como a desquebrar pues la parte de color pues del fresco y también muchas veces encontramos personas con artefactos puntudos, han dejado mensajes sobre el mural, digamos acá digamos, no se puede ver completamente. Yo eventualmente iba a ir el 2020 a tomar estas fotos de lo que había visto, pero pues digamos
por lo que sucedió con la pandemia no fue posible, pero pues digamos, es claro que la conservación de los murales no es pues la óptima, entonces pues también prestarle bastante atención a cómo se preservan estas obras de arte súper importantes para la historia del arte en Colombia. De acuerdo, y fíjense que con El Dorado ha pasado algo muy similar. Entonces el mural de Ramírez Villamizar, después de esa inauguración gloriosa, realmente porque fue gloriosa, en el 59, esto salió noticia en el periódico, el mural más moderno también, el edificio más moderno de Colombia, este símbolo de este momento tan importante por el que empieza a atravesar Colombia en los años 60, y el edificio del Banco de Bogotá fue en algún momento vendido, la décima decayó, como pues muy probablemente muchos de ustedes saben, la décima dejó de ser ese centro financiero bogotano, se convirtió en un lugar más bien pues un poco no sé, sucio, hoy en día, bueno, no sé hoy en día en tiempos pandémicos, pero en tiempos prepandémicos, cuando uno caminaba por la décima, por ejemplo, al frente de este edificio, era imposible caminar porque estaba lleno de vendedores ambulantes. Todo el centro financiero se movió más al norte, cuando la ciudad empezó a expandirse hacia el norte, y el Banco de Bogotá dijo, no, ya nuestro centro de operaciones no puede ser acá, aquí no podemos traer a esta gente de afuera, las necesitamos poner más al norte. La verdad no sabría dónde, pero bueno, podría haber sido por la zona de la 72, yo estoy por aquí cerca. Y el punto es que el edificio se vende y lo venden a la Judicatura de la Ciudad de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, y el mural pues cae en desgracia un poco, como parte del edificio. Yo lo encontré en el 2010 cuando estaba haciendo investigación para mi tesis doctoral así. Yo nunca lo había visto en las fotos, que era pues absolutamente espectacular. Yo no conocía sobre este mural antes de hacer esta investigación sobre Ramírez Villamizar, aunque sabía del artista y de pues, sus importantes obras de arte público. El mural, fíjense que pues tiene una iluminación que no es, o tenía una iluminación que no es óptima, está, digamos, los cubículos de las oficinas encerrando el mural, como el mural es tan grande, ¿no? Ocupa mezanine y primer piso, aquí todo esto está tapando la parte de arriba del mural, pero lo más triste pues fue ver la manera en la que ese mural empezó a, pues estaba absolutamente, pues, digamos, su estado de conservación era pobre, por no decir nulo, no había conservación del mural. Fíjense que la gente escribe, raya, la hojilla de oro empezó a levantarse dejando este rojo típico que era como digamos, el soporte que utilizaban en la madera. Y claro, esto uno ve ahí el pedazo de cinta pegada, ¿cierto? Que es este de acá, como estos memos, notas, lo que sea. Entonces el pedazo de cinta lo despegan y se llevan con ellos el pedazo de hojilla de oro. Los trabajadores de este edificio, la gente que trabaja en el edificio no tenía ni idea que era ese mural. Cuando yo fui y yo tomaba fotos me preguntaban que yo qué hacía, que yo por qué estaba mirando eso, que era eso, que ellos no sabían. Entonces tuve que contarles. Afortunadamente, hace unos años, gracias a un grupo de investigación interdisciplinario del que hice parte, hicimos todo un trabajo de evaluación del estado de conservación del mural para proponer su declaratoria como bien de, ya no me acuerdo exactamente qué dice la declaratoria, pero pues es un, se me olvida el término, patrimonio, digamos, cultural de Colombia, y hoy en día tiene una capa protectiva en plástico, en plexiglas muy grande, que no permite que por lo menos pues se puedan pegar cosas todavía en el mural, pero hay que hacer un trabajo importante de reconexión del mural. Y esto pues es para Joaquín y para mí es muy importante terminar con esto, porque creemos que también es una invitación a todos ustedes a mostrarles la importancia del trabajo de la historia del arte, que recupera estas obras de arte y las recupera en múltiples dimensiones, como lo acabamos de hacer Joaquín y yo, como artefactos políticos que nos hablan de momentos muy especiales de la historia política de nuestro país,
pero que también necesitan de nuestra atención como pues estos objetos parte de nuestro patrimonio artístico y cultural, y que la historia del arte pues pareciera más relevante que nunca en estos tiempos en los que pues podemos encontrarnos con esto, ¿no? Después de la historia que les contamos Joaquín y yo, seguramente todos ustedes están diciendo, pero ¿cómo estos murales terminan así? ¿Cómo puede tener popo de paloma el mural de Ignacio Gómez Jaramillo del Capitolio Nacional o pegotes de cinta pegante este mural del Dorado, ¿no? Entonces, pues también creo que quisiéramos como terminar con esa invitación a que pues reevalúen esta pertinencia de nuestra disciplina. Y bueno, aquí Joaquín de pronto... Nada, pues digamos ya para cerrar toda la presentación queríamos digamos, reafirmar los puntos transversales de los que veníamos hablando, y es digamos, el mural como un artefacto político, digamos, lo que pretende es evidenciar dinámicas de poder y en ese sentido es completamente relevante revisar en dónde está ese mural, como ya vimos durante toda la conversación. Son lugares muy bien pensados, no es cualquier lugar, y también, digamos, quién los hace. Y al final lo que tratan es de, en esta monumentalidad, para que lo vean muchísimas personas, es convencernos de algo. Y eso que nos quiere convencer el moral puede ser, digamos, la modernización, la alianza con el capitalismo, un tipo de progreso, o también, digamos, la superioridad de un partido sobre el otro. Y pues, digamos, nada, como que queríamos dejar en manifiesto ese punto que fue transversal durante toda la presentación. O sea, Ana, si quieras finalizar con algo más. No, eso me parece que está muy bien. Más bien abrimos el espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, Ana, Joaquín. Aquí ya tenemos algunas preguntas, entonces si quieren yo sirvo de asistente. Tenemos 3 preguntas ahora. Yo creo que voy a leerles dos, así ustedes van pensando y así vamos. Bueno, tenemos una primera que hace Johnny, pues que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, ¿no? Con la historia que nos comparte el compañero en este grupo. Bueno, esto es más una pregunta general para el grupo. En este grupo se apoya el próximo paro del 28 de abril, entonces pues, de pronto ahí se puede vincular más con la historia reciente. Y desde Facebook les hacen una pregunta: ¿cómo generar apropiación social de los murales por parte de una comunidad en específico? Entonces, yo creo que el primer punto, yo creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar, pues en este contexto, porque nos va a desviar completamente de la discusión sobre los murales y nos va a poner en un debate más bien como sobre la actualidad política. Pero creo que lo que sí es interesante es cómo uno puede establecer estos diálogos y contactos entre el momento político que estamos viviendo y esos momentos políticos del pasado. O sea, un poco a lo que voy es a que la historia pues nos sirve para pensar el presente, ¿no? Y nos sirve para articular también el presente. Creo que la pregunta, como dice Olga, pues es como para el grupo, entonces si en este grupo se apoya o no se apoya el paro del 28 de abril, yo creo que ahí pues cada uno tiene una respuesta muy particular, entonces me parece difícil de contestar. La segunda pregunta creo que podemos contestarla más fácilmente. Digamos que a mí, si quieres, yo contesto, Joaquín, y tú puedes pues seguir ahí. Yo creo que a mí se me ocurre que generar apropiación social de esos murales es clave, ¿cierto? Y es parte de lo que buscamos cuando estamos estudiando también estos artefactos como bienes de interés cultural y patrimonial, y pues cómo generamos algún tipo de conexión, estos murales que están por allá olvidados en estos edificios. Lo primero que yo diría es que a mí me parece, y esto lo pensamos en ese grupo que les decía en el que estuvimos trabajando alrededor del mural del Dorado, es pensar cómo generar cierta pertenencia con las personas que los ven todos los días. Es que las personas que los ven todos los días no tienen ni idea qué es. Y eso pasa en el edificio del Banco de Bogotá, que la gente está ahí parada y no tiene ni idea qué es lo que está viendo. Y yo creo que hay que hacer uno podría hacer algún tipo de iniciativas
de charlas, de recorridos. Pensamos en muchas estrategias, pero digamos desafortunadamente en este país los presupuestos para ese tipo de iniciativas son realmente muy limitados. Y hay que pasar por muchos filtros, pero siempre quisimos hacer, por ejemplo, una serie de recorridos por ese edificio para pues dar a conocer a las personas del sector. Yo creo que es lo primero, es como que esas personas se puedan apropiar y que empiece esta conservación de los murales desde las personas mismas que son las consumidoras porque viven con esos murales ahí. Y yo pensaría que algo similar ocurre en el Capitolio, ¿no, Joaquín? Sí, no, yo creo que, disculpa, pues digamos, esta respuesta la quisiera conectar muchísimo con la pregunta que está haciendo ahorita Silvana, que dice, ¿puede que el sitio en el que esté el mural afecte esa apropiación? Comparemos con el arte callejero, que tiene una relación más próxima con la comunidad, y también un poco con lo que dice Yadira sobre, creo que tristemente los murales han perdido su intención de protesta, como dice, se convierte en ornamentación, no tenemos sentido de apropiación de nuestros artistas y desconocemos mucho nuestra historia. Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos murales del Capitolio? La verdad, al principio se pensaban como unos murales de protesta, de revolución, de cambio del paradigma de la historia, de educar a esta cosa morfa que se le dice la masa o el pueblo. Pero lo que sí es cierto es que las personas que tienen acceso, digamos, a estos murales en específico, los del Capitolio, pues digamos, la entrada al Capitolio no es libre, no lo era libre antes, no es libre ahorita. Uno para poder hoy en día ingresar al Capitolio a ver la colección de arte, que de hecho es muy, muy bonita, que tiene el Congreso, es muy, muy difícil, ¿no? Es una serie de visitas guiadas, tiene que ser con una institución que lo medie, sea una universidad, sea un colegio, sea una ONG. Usualmente no es nada normal que una persona solamente se pare y diga, hola, quisiera entrar. Entonces, esto, digamos, de los murales como protesta y el sitio, pues hay que repensarlo un poco, al menos con los murales del Capitolio, y pensar quiénes en verdad tenían acceso a estos murales. Claramente, pues las personas que podían ver estos murales, pues era la gente que trabajaba en el Congreso, pues los congresistas y pues lo que ya hemos hablado antes, básicamente lo que habíamos dicho que era como la élite socioeconómica del país, y pues así de que pudiera el pueblo ir a educarse con los murales, pues no mucho. Entonces hay que también, yo creo que pensar sobre eso y también la relevancia del lugar en el que está hoy en día, y cómo esos murales, pues pensarlos como algo revolucionario es bastante complicado todavía. Bien, yo quisiera añadir una cosa a eso, pero Por favor, a manera de pregunta, más a manera de pregunta, pensaba, por ejemplo, con los murales del Capitolio, pues que ahí hay un caso bien particular y es que fueron callados, ¿no? O sea, en los 30, a finales de los 30, se cubren, que es una cosa bien particular de estos actos iconoclastas en Colombia, que no es destruir, sino cubrir. A mí siempre me ha llamado la atención. Yo conozco un par de estatuas que se quitan del lugar, pero no se destruyen, sino se trasladan, se les da, se les lanza el exilio un poco, se silencian. Y en este caso del Capitolio pasó, ¿no? Se silencia durante más de 10 años, casi 20 años, ¿no? Como ustedes decían, y en el 59 se vuelven a abrir. Entonces, yo pensaba con relación a esto de la apropiación, pues que ha habido también en ese caso particular, pues que eran un instrumento político que rápidamente no funcionaba, ni siquiera para el mismo Capitolio, y después cuando se abren, quizá pasa lo mismo, me parece, con el Dorado, no se da ese trabajo de mediación, ¿no? Entonces hay como una arrogancia también por parte de las instituciones. Claro, son espacios más cerrados, ¿no? Pero pues no hay un interés, parece, tampoco, ¿no? O sea, eso implica un trabajo muy grande de vincular a la gente con los objetos. Y me parece que en los dos casos muy poco ha habido esa mediación. En el caso del mural del Dorado, por ejemplo, es súper triste que cuando el Banco de Bogotá vendió ese edificio, por ejemplo, no incluyó el mural dentro del inventario. O sea, es como si el mural no existiera, no Sí, fuera, invisible.
no, como una adición importantísima al edificio, sino como, pues, sí, tal vez como esa decoración que se quedó ahí ya, ¿no? Sí. Claro, muy diciente. Uh-huh. Bueno, aquí han empezado a aparecer más preguntas, la gente se ha entusiasmado. Johanna Martínez pregunta, ¿en la actualidad se han realizado murales con intenciones políticas o como artefacto político en edificios gubernamentales? ¿O el poder político del mural ha perdido sentido y ha pasado a algo ornamental? Digamos que yo no podría contestar esa pregunta con absoluta precisión, porque realmente no tengo un conocimiento tan amplio del arte pues colombiano más contemporáneo. Digamos que los murales han seguido produciéndose y hay una producción mural pues muy grande y hubo sobre todo, digamos, el periodo que yo mejor conozco, que los 50, los 60, una amplia producción mural. Yo no conozco mucho sobre los edificios gubernamentales, entonces y no conozco muchos porque como Joaquín menciona, la mayoría de esos edificios son de acceso limitado, ¿no? No puede entrar cualquier persona a esos edificios. Pero sí hay muchos murales en edificios, digamos, privados, de financiación privada, muchos murales abstractos de muchos artistas, pero digamos que el mural, como, digamos que en general, aquí uno podría también, y fue tal vez una precisión que yo traté de hacer en algún momento, el mural como tal vez no necesariamente tiene el mismo, aunque puede tener un carácter político, o sea, los murales que discutió Joaquín efectivamente son murales con un carácter político y que se comprometen, digamos, comprometidos políticamente con una causa política, sino que el mural también puede convertirse en artefacto político por los usos que se le da al mural. Y ese es el fenómeno que yo estudio. Y en ese segundo sentido, yo sí creo que los murales, todos los murales que nos encontremos por ahí, podríamos de alguna u otra manera encontrarles como ese carácter político, mirando para quién fueron hechos, dónde fueron hechos, quién los hizo, quién los ve. Y ahí podría uno encontrar como ese carácter político del mural. Y obviamente aquí Silvana mencionaba el arte callejero y el graffiti, que en los últimos años pues ha cogido una relevancia enorme. Pues ese claramente es hoy en día, diría yo, el espacio privilegiado del mural y del mural político, ¿no? Pero es en el espacio público de la calle, no del edificio gubernamental. Yo no sé, Joaquín, si tú conozcas otros ejemplos o pues quieras aquí añadir. No, la verdad no, y creo que, digamos, yo llegué a estos murales fue porque tenía que hacer una salida de campo al Congreso, una clase que tenía de ciencia política, la verdad fue una gran coincidencia. Si no hubiera sido por eso, nunca los hubiera visto, digamos, es esto mismo lo que venimos hablando, que el acceso es mínimo. Yo en verdad creo que estos murales, claramente por todo lo que hablamos y por otras cosas que no podemos decir por el tiempo, tienen un carácter político pues importante por el momento en el que fueron hechos, el lugar, quién lo hizo, pero lo que sí es cierto es que yo creo que hoy en día el carácter político del mural tiene que estar sí o sí en la calle. Ya digamos que pensar en un mural político que esté por allá guardado en un edificio al que solo entren cierto tipo de personas y no lo pueda ver todo el mundo, esto es una opinión, pero eso ya está mandado a recoger. Ya digamos, eso es esto de la revolución y digamos, de lo revolucionario, los murales, tiene que sí tener una conexión con la gente, no solamente con ciertas personas. Entonces, sí, la verdad no conozco muchos murales que se estén haciendo actualmente en edificios, pero si están dentro de edificios actualmente, digamos, es algo bastante, digamos, debatible que sigan por allá guardados. Ahora, yo supongo que también ahí hay una cosa del carácter revolucionario de los gobiernos que patrocinaron los murales de Ignacio Gómez Jaramillo, ¿no? Que los gobiernos posteriores que ha tenido Colombia, pues probablemente no tienen ese mismo carácter revolucionario, ¿no? O sea, los gobiernos de los 30 liberales, pues son esos gobiernos muy revolucionarios que quieren asumir la revolución y el mural para ellos es un medio para hacerlo, pero pues la historia de Colombia después de eso realmente, pues no hemos tenido muchos gobiernos de ese mismo corte, ¿no?
sí, de acuerdo, total. Acá hay una respuesta, pues un comentario de Ritzy Ajá, que complementa lo que están diciendo. Ella o él, perdón, dice: en Tolú hicimos un mural en contra del acoso sexual callejero y en apoyo de la cultura champetúa. Si bien son temas muy diferentes, lo planteo porque queremos incentivar esta apropiación que perdure y que movilice el arte y el patrimonio. ¿Algunas recomendaciones para ello? Pues yo iría a ponerlo a circular por todas partes, que lo podamos ver, que pues nos cuenten a nosotros, nos manden fotos y que lo estudien, que pongan a circular esto también en términos de conocimiento, que no solo se quede como en los muros, sino que escriban sobre ello, que lo analicen, pues desde estas perspectivas, digamos, pues de agencia cultural, pensaría yo. Es como una cosa que a mí se me ocurre que, pues, que vale la pena hacer para que no se pierdan esos murales. O sea, de pronto en algún momento los borran, se caen, a alguien no le gustaron, los intervienen, pero si los dejan en el papel estudiados y ese registro, pues ahí quedan en todo caso, ¿no? Joaquín, ¿tú quisieras decir algo? No, creo que va en la misma dirección, hacerlo circular, que la gente en verdad, no todo el mundo en verdad tiene que entender exactamente qué es lo que dice el mural de una forma, cada persona lo apropia de una forma diferente, digamos, eso es algo pues bastante bonito sobre las imágenes, pero si entre más personas puedan conocerlo, pues más personas, digamos, van a estar pendientes de qué es lo que le pasa al mural y también qué tipo de mensajes quiere transmitir. Entonces sí, creo que la difusión, no sé, Instagram y todas estas cosas también ayudan muchísimo a que la gente pues conozca sobre estos nuevos murales. Bien, bueno, aquí hay varios comentarios que se me han quedado y que tienen que ver con eso, y después tenemos otra pregunta y es: gracias, el mural y el arte debe estar por encima de ideologías y gustos personales, estatus de un nivel con privilegio de patrimonio y conservación. Y de Facebook, Jenny García también dice que gracias, excelente intervento. Desafortunadamente en nuestro país no se le da el valor a nuestra historia y nuestro arte. Pienso que el arte y la cultura deberían ser aplicadas en los colegios para que las generaciones crecieran con esta apropiación. Gracias a estos espacios, ya que se les da el valor y la relevancia que necesitan. Bueno, eso como reflexiones. Y Sebastián Bernal hace una reflexión y pregunta: considero que el muralismo, al estar sujeto a una superficie no convencional, le hace propenso a cambiar y alterarse. Si vemos las intervenciones en la calle, muchas veces están sometidas también a la aprobación de la comunidad, lo que puede incluir desde dejar la pieza intacta hasta ser rayada o destruida. Y ahí viene la pregunta: esto, en vez de ser negativo, no habla de la importancia o impacto que tiene en el espacio y para la gente que habita ese espacio? Esa pregunta está buenísima y esa reflexión está muy buena, porque sí, tienes toda la razón. O sea, efectivamente el mural, al estar digamos, como en ese soporte o medio público, de alguna manera público en un sentido, pues aunque estos edificios no necesariamente están en la calle, pues sino que tienen un carácter un poco más cerrado, pero son públicos, pues están ahí a la vista de todos, están en el muro, ¿no? No están en el museo, dentro de estas urnitas que llamamos museos, sino que están ahí como para consumo del público. Pues uno diría, ¿no? La apropiación del mural es válida y es una cosa positiva, y pues sí, yo creería que o sea, que tienes toda la razón y que es una pregunta difícil que como historiadores del arte, pues obviamente a mí me parece horroroso que le hayan rayado al Dorado, que le hayan quitado pedazos de la hojilla de oro con la cinta. Y pues ahí, digamos que, pues sí, uno podría pensar, es como, pero eso es el devenir, como, o sea, un poco esta teoría de la entropía, pues eso es en lo que se convierten las cosas que se dejan para consumo. Pero pues también creo yo que ahí aquí muy personalmente, pues mi carácter de historiadora dice como esas: hay que preservarlo y sobre todo lo que creo que ocurre en el caso del mural del Dorado es que el uso que se le ha dado a ese mural, pues no es realmente
como un desuso, o sea, no es por desconocimiento que está como está, no porque realmente las personas que habitan el edificio y, como decía yo, como son los consumidores y espectadores del mural, supieran qué es eso y quisieran apropiarse, sino que es que no tienen ni idea qué es y sin ningún tipo, como con una amnesia claramente histórica, pues lo ponen como sin ningún cuidado el botellón de agua contra el muro, no importa si se descascara, ¿no? Como hace uno como con los edificios, a mí no me importa, esto no es mío, si se daña, pues yo no soy el que tengo que pagar por eso, ¿no? Un poco como el que tira basura en la calle, pues es que ese pedazo de calle no es mía, entonces yo lo tiro y no me importa. O sea, uno diría, no, pero se está apropiando de la calle, pero es una apropiación que está dañando, pensaría uno, algo, y aquí yo pensaría que eso es lo que está ocurriendo también, aunque entiendo que en el mural callejero haya de pronto unas dinámicas diferentes. Y yo creo que para el caso del Capitolio es como un poco lo mismo, ¿no, Joaquín? Sí, pues de acuerdo, yo creo que todo eso también parte de la apropiación también que le dé la gente. Es muy diferente uno no saber que vamos a ir al frente y ponerse a rayarlo y poner Pepita y Pepito, que eso es, digamos, eso pasó en los murales del Capitolio, a, digamos, si alguien lo va a intervenir ya, digamos, después de haberlo apropiado y ponerle, no sé, bigotes a uno de los personajes, pues eso es lo que mantiene vivo también la imagen, ¿no? Y digamos, cómo la gente interactúa con él, pero yo creo que esa interacción también tiene que ser a partir, digamos, de la apropiación y de la conexión que también tenga la gente con estas imágenes y no solo como porque lo quise intervenir y ya está. Nada, yo sí, estoy súper de acuerdo también con lo que dijo Ana y sí. Pero está muy chévere ese punto. Bueno, tenemos aquí un comentario de Catherine Pilar Jiménez desde Facebook. Lo que pasa con el muralismo es que es arte de intervención. Viene un poco a este punto, ¿no? Los valores comunicativos hacen parte de la elaboración en sí misma. Ejemplo, los murales comunitarios que permiten la creación de un conjunto de valores alrededor de ellos. Sí, yo pues estoy de acuerdo y yo creo que ahí hay también es como muchos niveles de participación y apropiación y de intervención en el mural. Y el mural tiene como ese poder, ¿no? Como de realmente de convertirse en un arte mucho más masivo que la pintura que se queda en el museo y un arte también con un poder comunicativo mucho más amplio, ¿no? Y por eso también yo creo que para Joaquín y para mí el estudio de estos dos casos que les mostramos acá es importante porque son murales que dicen una cantidad de cosas que desconocemos, ¿no? Y que en últimas, pues la intervención o no intervención o intervención, ¿cómo ponerlo? Un poco iconoclasta en estos murales, pues nos dice también muchas cosas de nuestra historia y nuestras prioridades como sociedad y país, ¿no? De acuerdo, Ana. Bueno, muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiere abrir el micrófono antes de despedirnos o escribirla por el chat. O que ustedes, Ana o Joaquín, tengan una última reflexión. No, realmente más bien como un agradecimiento por los comentarios y las preguntas tan interesantes y por prestarnos sus oídos durante este ratico para que les contáramos esto que nos apasiona tanto realmente. Y pues la invitación es pues a que abramos los ojos hacia estas formas de arte que nos rodean y que seguramente todos se han encontrado alguna vez en la vida y que piensen también en más allá de lo que están viendo en términos estéticos o decorativos, pues qué les puede decir sobre su historia, sobre su momento. Eso es. Y Bueno. Olga, gracias por organizar. Sí, Olga, mil No, gracias. gracias a ustedes por ser los primeros. Gracias a todos y a todas por haber venido y la invitación a que se sigan conectando esta semana a las 4 de la tarde. Mañana tenemos otra charla también. Tenemos un trío tenemos a Darío Velandia, con Diego López y Catalina Salguero.
Entonces los invitamos a que nos acompañen mañana también. Aquí estaremos. Gracias y que tengan una muy buena tarde y síganse cuidando. Gracias.